Bueno, vamos a estudiar la unidad que se denomina cinemática. Cinemática es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento sin importar las causas que generan dicho movimiento. Las causas las analizaremos después en la próxima unidad, que es dinámica. Para comenzar a hablar de cinemática tenemos que poner o referenciar dónde se encuentra un cuerpo. Vamos a hablar de un sistema de referencia. Vamos a hablar de los sistemas de referencia y vamos a decir que el movimiento es relativo y depende de quién lo mire, depende del sistema de referencia. ¿Qué significa esto? Y por ejemplo nosotros en este momento estamos quietos estudiando cinemática y quien nos mire desde otro planeta puede afirmar que nos estamos moviendo. Por ejemplo, cuando vamos andando en un auto, nosotros podemos afirmar que los árboles se mueven hacia atrás. Entonces depende del sistema de referencia. La velocidad toma un concepto relativo. Nosotros vamos adentro del auto en movimiento y podemos afirmar que estamos en reposo. Y una persona que esté parada sobre la vereda ve que el auto se mueve. Entonces es importante considerar los sistemas de referencia. En cinemática se trabaja mucho con los sistemas de referencia. Nosotros vamos a trabajar con nuestro sistema de ejes de coordenadas cartesianas ortogonales. Vamos a trabajar en el plano. Y es importante, como lo hemos venido charlando en toda la materia, definir hacia dónde crece el eje. Es un error común colocar que el eje X crece para los dos laterales. El eje X crece para un solo lado y el eje Y crece para otro. Ese podría ser un sistema, pero no quita que en algún problema nuestros ejes cambien. Y por ejemplo, este podría ser el eje Y y el eje X crecer hacia abajo. Entonces es muy importante que nosotros coloquemos hacia dónde crece el eje y cuál es nuestro sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, si nuestro eje X crece hacia la derecha, supongamos un móvil que lleva una velocidad de 10 km por hora. Bien, esa velocidad, como el vector velocidad, su sentido coincide con el de crecimiento del eje, esta velocidad va a ser positiva. Otro móvil, un móvil B, que se dirige hacia la izquierda, con una velocidad, supongamos, de 20 km por hora, vamos a decir que esa velocidad es negativa, porque el sentido del vector velocidad va en contra del que yo tomé como referencia. Bien, vamos a definir trayectoria también como el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente el móvil a medida que transcurre el tiempo. Supongamos un móvil que se desplaza desde Mendoza hasta Buenos Aires. Si nosotros seguimos el camino que desarrolló ese móvil, bueno, ahí vamos a tener la trayectoria o vamos a tener lo que conocemos como espacio recorrido. El espacio verdadero recorrido. Ahora aparece también un concepto que es, si nosotros unimos el punto de partida con el de llegada en línea recta, va a aparecer otro concepto en cinemática que lo vamos a conocer como vector desplazamiento. Vector desplazamiento. En función al espacio recorrido y al vector desplazamiento surgen dos magnitudes que se suelen confundir. Una es lo que conocemos como rapidez. Y vamos a definir a la rapidez como el espacio recorrido dividido el tiempo que empleó ese móvil, el tiempo empleado. Para ir, en este caso estamos diciendo de Mendoza a Buenos Aires. Y vamos, esta rapidez es una magnitud escalar. Y vamos a definir como velocidad al cociente entre el vector desplazamiento, que uníamos el punto de partida con el de llegada, y el tiempo empleado en hacerlo. Y esta magnitud, velocidad, habíamos dicho en la unidad anterior que es una magnitud de tipo vectorial. Bien, repasemos un poquito en qué unidades vamos a medir el espacio recorrido, el vector desplazamiento, el tiempo, la velocidad y la rapidez.
En el sistema MKS, recordemos que es el sistema que se denomina internacional o el sistema que adopta Argentina, que es el CIMELA, la distancia la medimos en metros, en el sistema CGS la medimos en centímetros y en el sistema técnico lo medimos en metros. El tiempo lo medimos en segundos en todos los sistemas y tanto la rapidez como la velocidad va a ser el cociente de metros por segundo, centímetros por segundo y metros por segundo. Vamos a agregar una nueva magnitud que denominamos aceleración, es el cociente entre la variación de velocidad y la variación de tiempo. Recordemos que cada vez que decimos variación implica una magnitud final menos una magnitud inicial. En este caso será velocidad final menos inicial y la variación de tiempo será tiempo final menos tiempo inicial. Esa aceleración tiene unidades similares a velocidad, lo único que ahora va a aparecer el tiempo al cuadrado. Nos va a quedar metros por segundo cuadrado, centímetros por segundo cuadrado y metros por segundo cuadrado. Bien, si nosotros graficamos la tabla de valores que habíamos visto, en el eje de abscisa, en el eje horizontal, vamos a colocar el tiempo. Siempre el tiempo va en el eje horizontal. En el eje ordenada, el eje vertical, vamos a colocar X, que es el espacio recorrido. Nosotros dijimos que para 0 segundos teníamos 0 metros, para 1 segundo 10 metros, 2 segundos 20, 3 segundos 30, y si nosotros unimos vemos que la gráfica que representa el movimiento aparece una recta oblicua. Si graficamos distancia versus tiempo, ahora si graficamos velocidad indicada en metros por segundo y el tiempo en segundos, habíamos dicho que la velocidad nos daba constante para 1, 2, 3, etc. y nos daba 10 metros por segundo. Estos son los dos gráficos que caracterizan al movimiento. Si nosotros tuviéramos este ángulo alfa, la velocidad habíamos dicho que se podía calcular como variación de espacio sobre variación de tiempo. Esa es una fórmula de cálculo. Y otra fórmula que vamos a ocupar, la velocidad es la tangente del ángulo alfa. Con cualquiera de las dos, depende de los datos del problema, vamos a utilizar una o la otra indistintamente. Tenemos el gráfico de velocidad versus tiempo y nosotros analizamos el área bajo la curva. Esta área me representa el espacio recorrido. El área de un rectángulo sabemos que es base por altura, o sea, tiempo por velocidad. Y tiempo por velocidad es el espacio recorrido. Entonces también podemos utilizar un gráfico o el otro, uno para calcular velocidad y el otro para calcular el espacio recorrido. Bien, el siguiente movimiento que vamos a analizar es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La sigla es MRV. Es aquel móvil que, siguiendo una trayectoria rectilínea, su velocidad varía proporcionalmente con el tiempo, ya sea que aumente y tenemos el movimiento acelerado, o que su velocidad disminuya, tenemos el desacelerado o retardado. Primero vamos a ver los gráficos, después vamos a ver las fórmulas que se utilizan para calcular. Si nosotros graficamos en el acelerado distancia versus tiempo, se va a obtener una parábola. Si graficamos velocidad versus tiempo, se va a obtener una recta oblicua creciente. Y si graficamos aceleración versus tiempo, se obtiene una recta paralela al eje del tiempo. En general, los gráficos van a ser así. ¿Qué quiere decir esto que digo en general? Y que va a tener excepciones, porque estos gráficos pueden cambiar de acuerdo al sistema de referencia. Entonces, una primera idea para entender el movimiento, la distancia aumenta con el tiempo en forma cuadrática, la velocidad aumenta con el tiempo en forma lineal y la aceleración se mantiene constante. Ahora, si estuviéramos frenando, si estuviéramos disminuyendo la velocidad, pero en forma gradual proporcional al tiempo, y graficamos distancia-tiempo, también se obtiene una ecuación cuadrática. La diferencia de esta con esta es que en este caso la distancia aumenta a ritmo creciente y en esta otra la distancia aumenta pero a ritmo decreciente. Podemos decir que esta tiene concavidad hacia arriba y esta concavidad hacia abajo.
Respecto a la velocidad, en el movimiento desacelerado, la velocidad del móvil va disminuyendo proporcionalmente con el tiempo y decimos que la aceleración es negativa. Pero reitero, esto como un esquema, como una idea general, porque después estos gráficos van a tener modificaciones dependiendo del sistema de referencia. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Lo hemos resumido y sintetizado en este grupo de fórmulas. La primera de ellas dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. X, el espacio recorrido, es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Y en línea general vamos a decir que la aceleración será positiva en los movimientos acelerados y la aceleración será negativa para los desacelerados. Esto, reitero, lo vamos a decir muchas veces, depende del sistema de referencia. Todo cinemática es totalmente relativo y dependiente de qué referencia esté tomando. Como aplicaciones de los movimientos variados vamos a tener dos casos. La caída libre. ¿Qué sería la caída libre? Dejamos caer libremente y en general su velocidad inicial va a ser 0. No obstante, pueden haber ejercicios donde arrojamos un cuerpo hacia abajo con determinada velocidad inicial. Ese cuerpo lo arrojamos desde cierta altura y va a demorar cierto tiempo en llegar al piso. Previo a tocar el piso, un instante antes de tocar el piso, su velocidad final toma el valor máximo. O sea, arranca con velocidad inicial 0 y la velocidad final es máxima. Este movimiento es un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque la aceleración de la gravedad atrae al cuerpo hacia la Tierra y le va aumentando su velocidad. Decimos que la aceleración de la gravedad es positiva y en general, salvo que nos digan lo contrario, el eje de referencia lo vamos a asociar positivo al movimiento del cuerpo. Digamos que este eje va arrastrado al movimiento del cuerpo, en coincidencia con el movimiento. La otra aplicación es el tiro vertical. El tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado o retardado. ¿Por qué? Bien, acá estamos arrojando el cuerpo desde abajo hacia arriba. Su velocidad inicial es máxima. A medida que el cuerpo va subiendo, va en contra de la gravedad, lo va frenando hasta que llega a su altura máxima, demorando cierto tiempo y se va a detener finalmente. Salvo que nos digan lo contrario, el sistema de referencia nuestro va asociado al movimiento del cuerpo. O sea, si el cuerpo sube, nosotros vamos a tener el eje de referencia positivo hacia arriba. En consecuencia, la aceleración de la gravedad en este movimiento será negativa porque está en contra del sistema de referencia. Y en este otro, como la aceleración de la gravedad está con el mismo sentido del sistema de referencia, vamos a decir que es positiva. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para la caída libre y tiro vertical? Muy fácil. Tomamos las mismas fórmulas que habíamos definido para los movimientos rectilíneo uniformemente variado, acelerado y desacelerado. Y vamos a cambiar la aceleración, acá interviene la aceleración de la gravedad. Y el espacio recorrido, la distancia recorrida, lo vamos a cambiar por altura. Si en este grupo de fórmula cambiamos A por G y X por H, se genera este otro grupo. Decimos fórmulas básicas, que después esto va a tener algunos pequeños agregados. También teniendo en cuenta que en general la aceleración de la gravedad va a ser positiva para la caída libre y va a ser negativa para el tiro vertical. ¿Por qué decimos esto así en general? Porque esto va a depender de los sistemas de referencia. Si se cumple este sistema de referencia, la aceleración de la gravedad va a ser positiva. Ahora, si cambiamos los sistemas de referencia, y estos signos van a cambiar. Lo vamos a ir analizando en cada problema que aparezca, pero es muy sencillo, muy simple en tema.